Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, porque en medio del frío del ambiente tenemos un lugar cálido donde podemos venir a alabar tu nombre y a estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que en esta noche tu Espíritu Santo nos acompañe. Te ruego también por aquellas personas que vienen en camino, te ruego, Señor, que las traigas con tu protección. Te pedimos que bendigas nuestro estudio. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias expresiones en los evangelios que describen la cantidad de tiempo que tomó la pasión de Jesús. Cuando hablo de la pasión de Jesús, estoy hablando del periodo entre cuando fue arrestado y el momento cuando resucitó de los muertos. Hay varias expresiones de tiempo que se usan para describir ese periodo de tiempo. Y quiero, al comenzar, a repasar con ustedes 4 diferentes expresiones que se usan en los evangelios para describir ese periodo de tiempo que vamos a llamar el periodo de la pasión de Jesús. Ahora, antes de leer esos versículos, quisiera decirles que como representante de un ministerio que es global, recibimos muchos correos electrónicos y muchas llamadas de muchas partes del mundo. Y hay muchos correos electrónicos y muchas llamadas telefónicas que hacen preguntas en cuanto a la duración de la pasión de Jesús. Y parece que por allí en las iglesias y también entre gente no adventista hay una preocupación en cuanto a particularmente una expresión que se conoce como los 3 días y las 3 noches. Por eso he preparado este tema que voy a presentar en esta noche. Podría parecer un poquito medio académico, pero necesitamos poder dar una razón de la fe que está en nosotros. Así que vamos a estudiar este tema sobre el periodo de tiempo que duró la pasión de Jesús y vamos a sustraer también un buen número de lecciones espirituales. Primeramente vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 2 y el versículo 19 al 21. Juan 2, 19 al 21, aparece la primera expresión que describe ese periodo de tiempo de la pasión de Jesús. Dice lo siguiente allí en Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que la primera expresión que se usa es la expresión en 3 días. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días. Y esa expresión se usa varias veces en los evangelios. Solamente les estoy dando un ejemplo, pero se usa la expresión en 3 días. Ahora, en Marcos 8:31 hay una segunda expresión que se usa para describir este periodo. Marcos 8 y el versículo 31. Dice allí: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ven que es un poco diferente la expresión? La primera expresión es en 3 días. La segunda expresión es
después de 3 días. Pero hay una tercera expresión. La encontramos en Mateo 16, 21. Mateo 16 y el versículo 21. Y luego vamos a leer también 1 de Corintios 15 y el versículo 4. Pero primero Mateo 16, 21. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. En la traducción dice al tercer día, pero en realidad en el griego dice el tercer día. Ahora, lo mismo se repite en 1 de Corintios 15, 4. Si vamos allí un momento, 1 de Corintios 15 y el versículo 4, se usa la misma expresión. Aquí ya no está en los evangelios, está siendo usado por el apóstol San Pablo. Y dice allí el apóstol San Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, tenemos 3 expresiones distintas que se usan en los evangelios para hablar del periodo de la pasión de Jesús. Primera expresión: en 3 días. Segunda expresión: después de 3 días. Y la tercera expresión: el tercer día. Pero hay una cuarta expresión, y esa cuarta expresión es la que ha causado más controversia en las iglesias hoy en día. Y créanme, hermanos, cuando yo les digo que recibo muchas comunicaciones por correos electrónicos y por llamadas telefónicas, les aseguro que son muchos que están haciendo preguntas sobre este asunto de los 3 días y las 3 noches. Y les voy a explicar un poquito más cómo algunas personas procuran resolver este asunto. Pero vamos a leer el pasaje donde se hablan de los 3 días y las 3 noches. Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. Una cuarta expresión que describe el periodo de la pasión de Jesús. Dice allí, en Mateo 12, 39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hay una señal del profeta Jonás que va a ser dada, según Jesús, a esa generación malvada de su época. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora tenemos una cuarta expresión que describe el periodo de la pasión de Jesús. 3 días y 3 noches. Ahora, si nosotros tomamos estos periodos de tiempo como se expresan literalmente, no hay manera de reconciliarlas. Porque decir en 3 días significaría en cualquier momento dentro del término de 3 días. En 3 días, puede ser el segundo día, puede ser el primer día, dentro de un perímetro de 3 días. En 3 días. El tercer día significa que en cualquier momento del tercer día podría resucitar. Después de 3 días significaría el cuarto día. Así que si tomamos literalmente cómo se expresa en los evangelios este periodo de la pasión de Jesús, tenemos problemas serios. Porque en 3 días, el tercer día, después de 3 días, 3 días y 3 noches, estrictamente, cronológicamente no se pueden coordinar. Así que uno dice, ¿será que los evangelios contienen alguna contradicción o algo? La respuesta es no.
El problema es con nuestra forma de computar tiempo en el siglo XXI, que no era el mismo método de computar el tiempo en el periodo del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Resulta que en los tiempos bíblicos se usaba un método para computar el tiempo que se conoce como el método de cómputo inclusivo. Es decir, que cualquier porción de un día se contaba como un día completo. Cualquier porción de una noche se computaba como una noche completa. Además de eso, una persona no, digamos por ejemplo yo que tengo 57 años ahora, yo cumplo 58 años en junio, pero según el cómputo bíblico, yo tengo 58 años porque estoy en mi año número 58. Nosotros decimos que tengo 58 cuando llega el momento en que cumplo los 58. Pero, según los antiguos, yo por ejemplo tengo un cumpleaños el 26 de junio. El 27 de junio ya no tengo 58 años, sino que tengo 59. Porque cualquier porción de un año se cuenta como un año completo. Permítame darles algunos ejemplos bíblicos de cómo se usa este método para años y cómo se usa este método también para días. Vamos al libro de Génesis. Hablemos del diluvio primero. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 6, y vamos a leer entonces el versículo 11 también. Génesis 7, el versículo 6 y el versículo 11. Dice allí, en el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. Tenía 600 años cuando vino el diluvio. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pregunta, ¿tenía Noé 600 años cumplidos o estaba en el año 600 de su vida? Estaba en el año 600, pero se calcula que si está en el año 600, ¿tiene qué? 600, pero en realidad estaba en el año 599, según nuestro método de computar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el método bíblico es que cualquier porción de un año se considera un año completo. Noé estaba en el año 600 de su vida, tenía 599 cumplidos, pero estaba en el año 600 de su vida, no había terminado el año 600 de su vida, pero se calcula que tenía 600 años, porque cualquier porción del año 600 es un año. Ahora, lo mismo se hacía con días. Vamos en nuestras Biblias ahora a Génesis 17:12. Les voy a mostrar cómo se usa esto con días. Y solo les estoy dando algunos ejemplos porque hay muchos ejemplos bíblicos que les podría dar, pero nada más quiero que capten el principio. Génesis 17 y el versículo 12. Está hablando aquí de la edad en que un niño debía ser circuncidado. Y dice allí, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Cuánta edad debía tener el que era circuncidado? Debía tener 8 días. ¿Será 8 días cumplidos o será el 8º día? Pero aquí dice que tenía que tener la edad de 8 días. Vamos a anotar otro texto, Lucas 1:59, hablando de la circuncisión de Jesús. Lucas 1 y el versículo 59, la circuncisión de Jesús. Dice, aconteció que el 8º día, ¿están captándolo o no? Que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad?
Así que les pregunto entonces, ¿qué significa edad de 8 días? Significa el octavo día. Cualquier momento del octavo día es la edad de ¿cuánto? De 8 días. Ahora piense también lo que dice Lucas 2:21. Aquí está hablando de la circuncisión de Jesús. Lucas el capítulo 2 y el versículo 21. Lucas 2:21. Aquí se hace aún más explícito. Dice allí lo siguiente: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Mire, si usted toma literalmente eso, significa entonces que fue circuncidado el 9º día. Si fue después de 8 días cumplidos, entonces fue circuncidado el 9º día. Pero en realidad, de cumplidos 8 días significa que cuando llegó el 8º día, ¿fue qué? Circuncidado. Así, tener la edad de 8 años, o de 8 días, perdón, ser circuncidado en el 8º día, y la expresión cumplidos 8 días, todos significan la misma cosa. No se toman en forma estrictamente cronológica, porque se está usando el método de cómputo inclusivo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿saben ustedes que Jesús entendía el método inclusivo? Para Jesús, 3 días significaba pasado mañana. Para Jesús, 3 días es pasado mañana. Vamos a anotarlo. Lucas 13 y el versículo 32 y 33. Lucas 13, 32 y 33. Aquí el Señor Jesucristo está hablando en cuanto a Herodes Antipas. Y Jesús le decía la zorra. Y dice allí en Lucas 13, 32 y 33, y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Ahora, ¿recuerdan que anoche estudiamos lo que significa perfeccionar? Espíritus de varones hechos ¿qué? Perfectos. En realidad el griego dice aquí: hoy, mañana y al tercer día seré perfeccionado. En inglés dice I will be perfected. Y eso significa sencillamente que el tercer día Jesús iba a morir para traer legalmente salvación a la raza humana, que los del Antiguo Testamento legalmente no habían adquirido la salvación. Es decir, Jesús dice: hoy hago un milagro, mañana y pasado mañana seré perfeccionado. Es decir, pasado mañana moriré. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, ¿y qué? Pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Se estaba hablando de su muerte, ¿verdad? Hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, ¿cuáles son los 3 días? ¿Son 3 días completos o son parte de 3 días? Son parte de 3 días. Hoy, lo que quedaba de hoy, todo el día mañana y la parte del día ¿qué? Tercero. No son 3 días completos, son partes de 3 días. Eso es importante recordarlo. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús iba camino a Emaús? Se encontró con 2 de sus discípulos. No de los más conocidos, pero eran 2 seguidores de Jesús. Y empezó a hablar con ellos. Esto fue la tarde del día de la resurrección, ¿verdad que sí? ¿De acuerdo que era la tarde? Porque estaba que se ponía el sol, ¿verdad? Y luego los 2 discípulos que iban a Emaús regresaron de noche, llegaron de noche a la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero que noten que Jesús resucitó el tercer día. ¿Están de acuerdo que resucitó el tercer día?
Ahora yo pregunto, esa tarde, cuando iban en camino a Emaús, ¿todavía era el tercer día? Vamos a leerlo. Lucas 24 y el versículo 17. Lucas 24, 17 y luego vamos a saltar al versículo 21. Lucas 24, 17 y luego entonces vamos a saltar al versículo 21. Dice aquí, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Es decir, ¿sobre qué están hablando ustedes mientras se caminaban por allí, antes de que yo llegara? ¿Y por qué estáis tristes? Le dice Jesús. ¿Por qué están tan tristes? Y luego saltamos al versículo 21. Se quejan de que ellos pensaban que Él iba a ser el Mesías, que iba a redimir a Israel, pero que lo mataron. Así dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora escuchen. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pregunta, cuando Jesús resucitó, ¿era el tercer día? Y más tarde, ese mismo día, ¿todavía era el tercer día? Entonces la expresión 3 días no significa 3 días cronológicamente exactos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque algunos quieren forzarlo y decir, cuando dice 3 días y 3 noches, son 72 horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. 3 días, 3 noches. 24 más 24 más 24, 72. Pero la Biblia usa el método de cómputo inclusivo. Ahora volvamos otra vez a Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. Dice aquí, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y ahora el versículo 40 dice, porque ¿cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es lo que se llama tipología bíblica. Cuando uno tiene la fórmula, ¿cómo así será? Significa que lo que pasó allá es un símbolo de lo que pasará acá. ¿Cómo? Así. Como pasó con Jonás, así con Jesús. 3 días y 3 noches con Jonás, 3 días y 3 noches con Jesús. Esa es la señal de Jonás. Ahora, cuando leemos estas palabras de Jesús, solamente hay 4 opciones posibles. La opción número 1 es que Jesús nunca dijo estas palabras. Y hay algunos teólogos cristianos que no creen que Jesús nunca dijo esas palabras. Lo que dicen es, no, los que conocieron a Jesús o posiblemente algunos después le atribuyeron esas palabras a Jesús, pero Jesús nunca dijo esas palabras. Esa opción no nos sirve a nosotros, porque creemos que Jesús dijo esas palabras. 3 días y 3 noches. La otra posibilidad, la segunda posibilidad es que Jesús dijo estas palabras, pero en realidad se equivocó. Porque cuando ustedes miran, en realidad Jesús murió el viernes a las 9 de la mañana. Fue crucificado, en realidad. Murió a las 3, pero fue crucificado a las 9. Y resucitó, ¿cuándo? Tempranito el domingo en la mañana. Ahí no hay 3 días y 3 noches. No hay sino, en realidad, porciones de 3 días y solamente 2 noches. ¿Verdad? Tenemos viernes, sábado, domingo. 3, por lo menos parte de 3 días. Y luego tenemos, ¿qué? Viernes de la noche y sábado de la noche. Pero no hay una tercera noche involucrada. Así que puede ser que Jesús dijo esas palabras 3 días y 3 noches, pero se equivocó. Y algunos dicen, posiblemente Él no fue el que las dijo. A nosotros no nos sirve ninguna de esas 2 opciones, porque creemos en la inspiración de la Biblia. La tercera opción de otras personas es
que los 3 días y las 3 noches comienzan en un momento diferente que lo que tradicionalmente se ha creído. Es decir, tenemos que comenzar los 3 días y las 3 noches, no el viernes, sino en otro momento, para completar las 72 horas. A eso vamos a ir en unos momentos. Les voy a explicar algunas soluciones, entre comillas, que algunos han propuesto para resolver el problema de los 3 días y las 3 noches. Dicen, no se puede empezar el viernes. Hay que empezar entonces, algunos dicen el martes en la noche, otros dicen hay que empezar el miércoles. Entonces así llega uno, 72 horas completas. Algunos han insistido que esta expresión, 3 días y 3 noches, significa 72 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y si Jesús no estuvo en el sepulcro 72 horas, entonces tenemos que cuestionar la veracidad de Jesús como el Mesías. Eso es lo que están diciendo. Por eso la Iglesia Adventista tiene que reevaluar el periodo de la pasión de Jesús. ¿Cuándo fue que comenzó y cuándo fue que terminó? Ahora, la Iglesia de Dios del séptimo día, que hasta poco existió, pero se desbandó hace unos años, porque los dirigentes se volvieron liberales, echaron del barco el sábado y el diezmo y la reforma pro salud, todo. Era una iglesia muy parecida a la adventista en muchas de sus prácticas y creencias, el estado de los muertos, todo eso. Entraron unos dirigentes que se deshicieron de todo eso y la iglesia prácticamente se desbandó. Pero ellos, todavía hay grupos de ellos, enseñan que el Señor Jesucristo fue crucificado el miércoles por la tarde y resucitó el sábado por la tarde, exactamente 72 horas más tarde, porque de miércoles a jueves, a viernes, a sábado. Es decir, el miércoles fue crucificado a cierta hora, a las 3 de la tarde, entonces el día sábado a las 3 de la tarde el Señor Jesucristo resucitó. Pero eso no cuadra con el testimonio de los evangelios, particularmente con Lucas, el capítulo 23, los últimos versículos, y Lucas 24:1. No funciona. Pero ellos dicen, si digo 3 días y 3 noches, hay que conseguir una solución a ese problema. Así que hay que correr el momento de la crucifixión de Jesús. Recientemente, una doctora, no sé si ustedes han oído hablar de Lorraine Day, es muy prominente, aparece mucho en televisión, es adventista. Le hubiera sido mejor quedarse con medicina y no meterse en teología. Pero ella propuso de que el Señor Jesucristo, los 3 días y las 3 noches, hay que comenzar esos días cuando el Señor Jesucristo, no cuando fue preso, sino cuando Judas hizo el contrato con los dirigentes judíos para entregar a Jesús. Es decir, eso sería el martes por la tarde o por la noche, empezando el siguiente día. Es decir, hay que empezar, dice ella, el martes en la noche, cuando Judas se reunió con los dirigentes judíos para entregar a Jesús. En ese caso, ella dice que entonces vamos del martes en la noche, que en realidad es miércoles según el cómputo bíblico, martes en la noche, a miércoles en la noche, a jueves en la noche, a viernes inmediatamente después de la puesta del sol, el Señor Jesucristo resucitó. Es decir, ella cree que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el viernes, que murió a las 3 de la tarde el viernes, pero que lo arreglaron, lo enterraron y apenas se puso el sol, resucitó. Así establece ella que la pasión de Jesús duró exactamente 72 horas sin un día más ni un día menos. Ahora, debo decirles, la motivación de esta gente es buena.
En primer lugar, ellos quieren resolver el problema de la cronología, los 3 días y las 3 noches, que la posición tradicional aparentemente no resuelve ese problema, porque son 3 días y 2 noches. Pero vamos a ver que hay otra forma de resolver este problema. Y en segundo lugar, ¿saben lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren eliminar el domingo de resurrección. Porque si Jesús resucitó el viernes después de la puesta del sol, que es sábado, la parte oscura del sábado, entonces Jesús resucitó fue el sábado. Y si resucitó el sábado por la tarde a las 3, como dicen muchos de la Iglesia de Dios del séptimo día, entonces Jesús resucitó fue el sábado por la tarde. Entonces el día que hay que guardar en honor a la resurrección es el sábado, no el domingo. La motivación es buena, pero hay que tener mucho cuidado de tener motivaciones buenas con métodos inadecuados de estudiar la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué significa esta expresión? 3 días y 3 noches. ¿Será que esta gente le está tratando de imponer a la Biblia su forma de computar el tiempo? Yo creo que sí. Para nosotros 3 días y 3 noches significaría generalmente 72 horas. Pero aún en nuestro mundo actual usamos el método de cómputo inclusivo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez en un paseo en crucero? ¿Cuántos han tomado un cruise? ¿Cuánto duró? 4 días y 3 noches. O sea que fueron 84 horas. 72 son 3 días y 3 noches, y luego entonces, como hay un día extra y son 12 horas, 84 horas duró. No fue así. Yo pregunto, ¿el día que salió y viajó cuenta como un día? ¿Y el día que regresó también? Entonces, ¿cuántos días completos fueron? 2 días completos y 3 noches. Sin embargo, cuando le hacen la propaganda, dicen, el cruise dura 4 días y 3 noches, pero no son 84 horas. Cualquier porción de un día, cualquier porción de una noche, se cuenta como un día y como ¿qué? Y como una noche. Pero ahora tenemos un problema que necesitamos resolver. Y es, como les estaba diciendo, que si empezamos nosotros el viernes con Jesús, tenemos solamente 3 días y 2 noches. Ahí sí, ese problema sí está complicado. Porque tenemos solamente 3 días, que son viernes, sábado y domingo, y tenemos solamente 2 noches, viernes en la noche y sábado en la noche. Partes de 3 días y 2 noches completas. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros este aparente problema? No es tan complicado como la gente cree. Quiero que se fijen que el Señor Jesucristo no dijo que iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Ni tampoco dijo, voy a estar muerto 3 días y 3 noches. Tampoco dijo que el periodo de los 3 días y las 3 noches iba a comenzar cuando fue crucificado y cuando resucitó. Él no dice ninguna de esas cosas. No dice, voy a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Después que muera van a ser 3 días y 3 noches. O cuando sea crucificado hasta la resurrección va a ser 3 días y 3 noches. Esta es una conjetura de la gente que ha estudiado estos pasajes. Que sí, desde que fue crucificado hasta el momento cuando resucitó, esos son los 3 días y las 3 noches. Pero la Biblia no dice eso. Es más, ¿saben ustedes que el Señor Jesucristo conocía muy bien la palabra sepulcro? Jesús podría haber usado la palabra sepulcro. Podría haber dicho, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el sepulcro por 3 días y 3 noches. Pero no usó la palabra sepulcro, sino que usó una expresión muy interesante que se describe como en el seno o en el corazón, mejor el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches.
Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo literalmente pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Usaron un taladro bien poderoso? Hasta el centro de la tierra. Jesús pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No. ¿A dónde enterraron a Jesús? Ni siquiera debajo de la tierra, lo pusieron en una bóveda. O en una tumba que quedaba encima de la tierra. En un sepulcro, dice la Biblia. Es decir, que cuando Jesús usó la expresión 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, el corazón de la tierra no significa el lugar donde fue sepultado. Porque en ese caso hubiera usado la palabra ¿qué? La palabra sepulcro. Esa expresión en el corazón de la tierra tiene que tener un significado más profundo que meramente su muerte, su crucifixión y el tiempo que iba a pasar muerto en el sepulcro. Tiene que ser más profundo. Ahora, uno de los errores fundamentales que cometen los que estudian esto es que prácticamente ignoran toda la historia de Jonás. Van a Mateo 12 y dicen, sí, como Jonás 3 días y 3 noches, así Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y se ponen a estudiar a Jesús sin estudiar la historia de Jonás. Pero para entender lo que pasó con Jesús hay que conocer bien cuál historia. Lo que pasó con Jonás. Jesús dice, mira, si tú quieres saber lo que va a pasar con el Hijo del Hombre, entiende lo que pasó con Jonás. Es decir, es necesario ir al trasfondo del Antiguo Testamento. Hay que ir a la historia original para entender la historia de Jesús. Ahora vamos entonces a Jonás 1:17. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos a Jonás 1:17. Muy importante este versículo. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Para los que no la conocen muy bien, Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar el Evangelio a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de ir al norte y al oriente, se fue al sur y al occidente. Tarsis. Y yo no voy allá, ni loco, ni por nada en el mundo voy yo para allá. Porque él sabía que allá en la ciudad de Nínive, durante el periodo del gobierno del imperio asirio, ¿sabe lo que hacía un rey de Asiria? Le cortaba las cabezas a los enemigos y los amontonaba enfrente del palacio de adorno. Otro traía a sus enemigos y agarraba unas pinzas, y estando allí presentes los políticos de su reino, con las pinzas le arrancaba la lengua y le arrancaba los labios. Así trataban a la gente. Asiria era la única nación en la antigüedad que cometía genocidio. Es decir, cuando acababan con una nación no dejaban nada. Hasta los árboles, los animales, es decir, acababan con todo. Y Dios le dice a Jonás, ve y predica allá en la capital del imperio. Y Jonás dice, ni amarrado. Y se va en la dirección contraria. ¿Era rebelde a Dios? ¿Sí? ¿Pecador? Claro que sí. Y ustedes saben que fue a parar al barco, huyendo de su misión. Y allí se arma una tormenta, pero impresionante. Y para hacer una larga historia corta, los marineros agarran a Jonás después, y no lo querían hacer al principio. Dicen, no, tratemos de llegar a tierra, y no podían. Finalmente dicen, bueno, vamos a hacerlo, si tú tienes la culpa, y lo echaron al mar. Ahora, lo interesante es que cuando lo echaron al mar, la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez.
Algunos dicen, ay, pero si habrá una ballena suficientemente grande ahí en el Mediterráneo para tragarse un hombre. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta real ¿es suficientemente poderoso Dios para crear un pez suficientemente grande para tragarse a Jonás? Yo no tengo que saber si hay un pez grandote allá en el mar Mediterráneo para tragarse a Jonás. Yo lo único que necesito saber es si Dios es suficientemente poderoso para crear uno. Y mi respuesta es que sí. Este pez, dice, Dios preparó un pez. No era una ballena común y corriente. O un pez común y corriente. ¿Sí? Y le dio indigestión también. Lo vamos a encontrar. Sí, se indigestó la ballena. Después de 3 días y 3 noches y nada. Lo echó por fuera. Vamos a leer Jonás 1:17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, hay que analizar lo que pasó con Jonás allí en el vientre del pez. ¿Saben que si leemos el Salmo que se encuentra en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 está el Salmo que tiene la oración de Jonás en el vientre del pez? Si examinamos ese Salmo, es muy interesante notar que el énfasis no recae solo sobre la muerte de Jonás, sino que recae sobre la agonía que sintió Jonás por estar separado de Dios. Yo pregunto, ¿el momento que Jonás fue echado en el vientre del pez, murió? No. Porque la Biblia nos dice que en el vientre del pez, Él elevó la plegaria que tenemos en el capítulo 2. Es decir, una porción de los 3 días y las 3 noches, la primera porción de los 3 días y las 3 noches, estaba Jonás vivo y consciente. Pero agonizando porque se sentía separado de Dios por causa de su ¿qué? Por causa de su pecado. Es decir, los 3 días y las 3 noches no estaba Jonás muerto en el vientre del pez. Por lo menos por un periodo al comienzo, Jonás está elevando esta oración a Jehová, se siente separado de Dios y está clamándole a Dios de que lo reciba a pesar del grave pecado que ha cometido. Ahora, al examinar la historia o el salmo que se encuentra en Jonás 2, nos damos cuenta que allí hay mucha terminología de muerte, allí en Jonás 2. Se encuentran expresiones como estas que usa Jonás en este salmo que él escribió, que encontramos en su libro, pero que él habló desde el vientre del pez, estando vivo y consciente de su separación de Dios por causa de su pecado. Estas son las expresiones: el seno del Seol. La palabra Seol es sepulcro, el seno del sepulcro, habla él. Cuando está en el vientre del pez, está en el seno del sepulcro. Usa la expresión lo profundo, en lo profundo. Usa la expresión en el corazón de los mares. Fíjense, corazón de la tierra, corazón de los mares. Dice, rodeóme el abismo. Es una palabra que se usa para describir el lugar a donde van los muertos, al abismo. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Trancada, sin escape. Dice, fui hasta las raíces de las montañas. Y dice, fui a la sepultura. Noten la cantidad de terminología que tiene que ver con la muerte, con la separación de Dios, con el abismo, con la oscuridad.
Tal vez sería bueno que nosotros examinemos más cuidadosamente el capítulo 2 de Jonás para entender un poco mejor los 3 días y las 3 noches que se aplican a Jesús. Porque ya nos hemos dado cuenta que los 3 días y las 3 noches de Jonás no estaba muerto. Por lo menos la primera porción, y yo creo personalmente, y voy a compartir las razones, yo creo que Jonás en el vientre del pez eventualmente murió. Después de elevar su oración al Señor murió. Y el tercer día, cuando el pez lo escupió, revivió. Porque es paralelo a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero por lo menos al comienzo, parte de los 3 días y las 3 noches, Jonás estaba vivo y consciente. Es parte de los 3 días y las 3 noches. Ahora vamos a examinar este salmo del capítulo 2. Vamos al versículo 1 de Jonás 2 y les voy a compartir algunas cosas muy interesantes en cuanto a esta magnífica oración de Jonás mientras estaba en el vientre del pez. Dice en el versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Estaba vivo cuando oró? Sí. ¿Estando vivo es parte de los 3 días y las 3 noches? Sí. Claro que sí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre ¿del qué? Del pez. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo cuando agonizó elevó una oración a su Padre en su santo templo? ¿Cómo no? Empezamos a captar un paralelo muy interesante. En realidad, escuchen bien, se los voy a adelantar. Los 3 días y las 3 noches empiezan el jueves en la noche, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Porque ahí fue que empezó a sentir la separación de su Padre y los pecados del mundo fueron colocados sobre él. Estando vivo y consciente, luego muere. Pero los 3 días y las 3 noches no comienzan con su muerte, sino que comienzan con su agonía, separado de Dios, no por sus pecados, sino por los del mundo. Hay cierto contraste también con Jonás, porque Jonás estaba separado por los pecados de él. Jesús estaba separado por los pecados del mundo que estaba cargando sobre sí. Vamos al versículo 2. Y dijo, aquí está hablando Jonás desde el vientre del pez: invoqué en mi angustia a Jehová. En realidad, una mejor traducción sería: clamé en mi angustia a Jehová. ¿Qué siente Jonás en el vientre del pez? Está gritando de angustia. ¿Jesús gritó de angustia? ¿A dónde? En el Getsemaní. Y él me oyó desde el seno del Seol, desde el seno del sepulcro. Dice, fíjense la expresión de muerte. Jesús en el huerto estaba moribundo. Es más, la sierva de Dios dice, y lo voy a leer en unos momentos, bueno, en un rato. Dice ella que si Jesús, el Padre, no hubiera mandado un ángel para fortalecerlo, se hubiera muerto en el huerto del Getsemaní. Por eso dice Jonás, desde el seno del Seol o del sepulcro clamé y mi voz oíste. Versículo 3. Me echaste a lo profundo. La palabra hebrea metzolá, que se refiere otra vez a un lugar a donde van los muertos. Hay una terminología de muerte, de estar moribundo en este salmo de Jonás. Dice, me echaste a lo profundo. Y luego la versión del 60 dice, en medio de los mares. El hebreo dice, en el corazón de los mares. Corazón de los mares, corazón de la tierra. Muy bien. Y me rodeó la corriente. Una mejor traducción sería, me rodeó el diluvio. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo pregunto, ¿qué representan aguas simbólicamente en las Escrituras? Representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos que están enemistados con Dios.
Vamos a leer un salmo semejante a este, el Salmo 69, si van conmigo por un momento. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Vamos al Salmo 69 y vamos a leer algunos versículos. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico, es decir, es una profecía que se escribió 1000 años antes de que se cumpliera en Jesús. Y quiero que noten qué representan las aguas, el diluvio que quiere anegar, ahogar al salmista. Versículos 1 al 3, dice el salmista: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente o el diluvio me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Una mejor traducción: cansado estoy de llorar. Mi garganta se ha enronquecido. En realidad en el hebreo dice: mi garganta se ha secado. ¿Qué tenía? Sed, exactamente. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Yo pregunto, ¿puede ser el mismo versículo que citó Jesús cuando echó a los mercaderes? Dijo: el celo de tu casa me ha consumido. Eso demuestra que este salmo es un salmo mesiánico. Versículo 14, no vamos a leer todos los versículos. Dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen. Ahora entendemos que las aguas representan ¿a quiénes? A los que le aborrecen. Y luego explica, dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. ¿Qué representan las aguas entonces? Representan sus enemigos, los que le aborrecen. Yo pregunto, ¿Jesús fue rodeado de los que le aborrecían? ¿Cuándo fue? ¿Mayormente en su muerte? ¿Cuando después que murió? ¿O fue mientras lo estaban enjuiciando? Versículo 15. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Fíjense la terminología, la misma palabra, abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro. ¿Ven el mismo clamor de Jonás? No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Las mismas palabras que encontramos en Jonás. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis ¿qué? De mis enemigos. Y luego, por si acaso alguno no cree que esto todavía es una profecía mesiánica, el versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Pasó Jesús por la experiencia de Jonás? ¿Cómo no? ¿Qué representaban las aguas? Sus enemigos, los que le aborrecían, lo rodearon desde que llegaron para arrestarlo en el huerto del Getsemaní. Vamos a leer dos otras fuentes del Antiguo Testamento que hablan de las aguas, para que ustedes vean que las aguas representan los enemigos de los que son fieles a Dios. Salmo 93 y el versículo 3 y 4. Salmo 93 y el versículo 3 y el versículo 4. Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. ¿Ven? No tenemos en pantalla, así que todo el mundo tuvo que traer la Biblia esta noche. Gloria a Dios. Que no tengo nada contra proyectar en la pantalla, pero a veces eso vuelve floja a la gente. No, ¿para qué llevar Biblia? Ahí lo tengo en la pantalla. Y el pueblo adventista es el pueblo del libro. Todavía. Salmo 93, 3 y 4 dice: alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová
en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ahora, ¿qué representa eso? Muchas aguas y las recias ondas del mar. Isaías 17, 12 y 13 tiene la respuesta. Isaías 17 y el versículo, vamos a leer nada más el versículo 12 por la premura del tiempo. Dice allí en Isaías 17, 12: hay multitud de muchos pueblos, harán ruido como estruendo del mar. ¿Qué es lo que hace estruendo como el mar? Muchos pueblos. Y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. ¿Qué representan entonces las muchas aguas? Representan muchedumbres de naciones que están enemistadas contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando Jonás dice que lo rodearon las aguas, simbólicamente representa el hecho de que las muchedumbres de impíos iban a rodear ¿a quién? A Jesús en su pasión. Vamos a Jonás 2 y el versículo 4. Estamos estudiando este salmo para determinar el grado de sufrimiento de Jonás. ¿Qué es lo que está pasando con Jonás? Porque luego vamos a hablar de Jesús. La experiencia de Jonás simboliza la experiencia de Jesús. Versículo 4. Entonces dijo: desechado soy de delante de tus ojos. La palabra que se usa en inglés es vanished. Desterrado, desechado soy de delante de tus ojos. Ahora escuchen, eso suena como un grito de desesperación. Tú me has desechado, me has desamparado. Pero luego dice, fíjense, hay desesperación y esperanza, porque dice: mas aún veré tu santo templo. Es como un sentir ambivalente de Jonás. Dice: me has desechado, me has desamparado, pero todavía algún día voy a ver tu santo templo. Le hace a uno pensar un poco de Jesús, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 5. Las aguas me rodearon. Representa a los impíos, hasta el alma. Rodeóme el abismo, la palabra tejón, que son las profundidades. El alga se enredó a mi cabeza. Noten el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, es decir, descendí a las raíces de las montañas. Entonces, ¿estaba bien profundo, sí o no? ¿Bien separado de Dios? Sí, dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero luego, fíjense, dice: la tierra echó sus cerrojos para siempre, pero luego dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ese sentir ambivalente que tiene Jonás, dice: para siempre estaré separado de ti, pero aún veré tu santo templo. Siente una cosa, pero reclama las promesas de Dios. Dicho sea de paso, esa palabra que se usa aquí en el versículo 6, donde dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esa palabra sepultura es la misma palabra que se usa en el Salmo 16:10, donde dice que en una profecía mesiánica: no permitirás que tu santo vea corrupción. No me dejarás en el Seol, en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Ahora vamos al versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí. Esa palabra alma, en realidad la palabra hebrea nefesh, que se traduce muchas veces vida. Se debe traducir vida. Y cuando mi vida desfallecía en mí, o como dice la versión en inglés, dice: my life was ebbing away. Se me estaba saliendo la vida, se me estaba yendo la vida. ¿Pasó eso con Jesús en el Getsemaní, que se le estaba yendo la vida? Sí, dice: cuando mi vida desfallecía en mí, o se me iba, ¿me qué?
Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Fue la experiencia de Jesús? ¿Cómo no? Y luego el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Versículo 9 tiene 2 puntos muy importantes. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo estaba a punto de ofrecer un sacrificio? Claro que sí, el sacrificio de su vida. Pregunta, ¿Jesús había prometido ofrecer ese sacrificio en un pacto especial con su Padre desde los días de la eternidad? Sí, piensa lo que sigue diciendo el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Prometí ofrecer el sacrificio y lo voy a pagar. Dice, la salvación es de Jehová. Y luego yo creo, y en un momento les voy a compartir porque yo creo que Jonás murió en el vientre del pez. Pero algo muy interesante pasó el tercer día. Noten lo que dice el versículo 10 de Jonás 2. Y mandó Jehová al pez. ¿Quién llamó a Jesús del sepulcro? El Padre mandó un ángel. Hijo, ¿tú qué? Tu padre te llama. ¿Y qué hizo el sepulcro? ¿Escupió a Jesús el sepulcro? Sí, Señor. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora sí estamos listos para entender la experiencia de Jesús. Ya he hecho algunos paralelos, pero ahora queremos estudiar más detenidamente la experiencia de Jesús. La razón por la cual la gente se enreda con los 3 días y las 3 noches es porque no vuelven a la historia de Jonás. Y allí nos mandó Jesús. Jesús dijo, si quieres entender los 3 días y las 3 noches acá, vuelve a estudiar la historia de Jonás, porque como pasó allá, pasa aquí. Ahora escuchen. En Lucas el capítulo 11, 29 al 32, tenemos un pasaje muy importante. Lucas 11, 29 al 32. Está hablando aquí Jesús y va a usar la experiencia de Jonás. Y dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de qué? De Jonás. Yo pregunto en Mateo, ¿qué era la señal de Jonás en Mateo? Porque en Lucas no lo dice, pero en Mateo sí dice. La señal, sí, fue que como Jesús estuvo 3 días, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría Jesús en el vientre de la tierra o en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era la señal. Así que Jesús dice, la única señal que va a recibir esta generación perversa es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Sigue diciendo, porque así como Jonás fue, y esa no es una buena traducción, sino una mejor traducción es llegó a ser. Es la palabra egéneto en griego, que no significa que como fue señal, sino como llegó a ser señal. Porque así como Jonás llegó a ser señal, ¿a quiénes? A los ninivitas. Llegó a ser señal a los ninivitas después de qué? Después que pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Yo pregunto entonces, ¿será que los ninivitas habían escuchado que habían echado a Jonás al vientre del pez y ahora se aparece por allá vivo? Tiene que ser que sí. Y usted dice, ¿por qué? Yo pregunto, Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El tercer día, cuando Jesús resucitó, la gente lo vio y se acordó de lo que había dicho Jesús. ¿Ve? Si este estaba muerto y ahora está ¿qué? Vivo. Yo pregunto, ¿lo mismo pasó con Nínive? ¿Llegó a ser Jonás una señal para los ninivitas? Claro, si él fue señal, tiene que ser que sabían también de los 3 días y las 3 noches. O si no, no hay paralelo. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Es decir, ellos habían dado a Jonás, ¿por qué? Por muerto. Y ahora aparece vivo en Nínive predicando. Llegó a ser una señal para los ninivitas. Después de estar 3 días y 3 noches. Es decir, después de morir, por así decirlo, sufrir, morir, resucitar, va y predica. ¿Y cómo reaccionan los ninivitas? Dicen, este profeta es de Dios, y se arrepienten y lo reciben. ¿Qué pasó con Jesús? ¿También sufrió Jesús agonía? ¿Clamó a Jehová en oración? ¿Cómo no? ¿Murió? Sí. ¿Resucitó? ¿Y todos los judíos creyeron en él? No. Por eso Jesús dice, los ninivitas se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos, cuando vieron la señal de Jonás, este hombre que sufrió, murió, resucitó, predicó, creyeron. Mientras que yo, que sufrí, agonicé, morí, resucité, ¿ustedes qué? No creyeron. Los ninivitas los van a juzgar a ustedes. ¿Están conmigo o no están conmigo? La razón por la cual tanta gente se equivoca con los 3 días y las 3 noches es porque tratan de imponerle a la Biblia su forma de calcular el tiempo. Imponerle a la Biblia su forma de pensar. Ahora, todos sabemos que Jesús no fue literalmente al corazón de la tierra. Es una expresión idiomática. Si usted, ¿dónde sería el lugar más lejano que usted podría ir de Dios? Al corazón de la tierra. ¿Sería el lugar más silencioso? Sí. ¿Más oscuro? ¿Y más lejano de Dios? Claro que sí. Y así Jesús, cuando dice que fue el corazón de la tierra, es el lugar más solitario, el lugar más oscuro, el lugar más lejano de su Padre. Dicho sea de paso, algo que mucha gente ha pasado por alto, en cuanto al sacrificio del cordero. ¿Cuándo se colocaban los pecados sobre el cordero? Mataban al cordero y luego le ponían la mano encima y le confesaban los pecados. No, señor. Le confesaban los pecados sobre la cabeza del cordero, estando el cordero vivo. Y luego el cordero moría por esos ¿qué? Por esos pecados. ¿Qué representaba el cordero? Jesús. ¿Cuándo fueron colocados los pecados sobre Jesús? Antes de morir. En el huerto del Getsemaní fueron colocados sobre Jesús. Se los voy a comprobar en unos momentos. ¿Y por qué se colocaban los pecados sobre la cabeza del cordero? Porque la cabeza es el lugar donde usted tiene su ¿qué? Su cerebro. ¿Dónde fue que agonizó Jesús? ¿Dónde fue que sufrió Jesús? Mire, hay una cita de la mano White donde dice que su sufrimiento psicológico y espiritual fue tan grande que ni siquiera podía sentir el dolor físico. No podía sentir el dolor fisiológico, o era muy poco el dolor físico, porque era tan grande su angustia y su agonía espiritual, porque Jesús estaba llevando sobre sí ¿qué cosa? Los pecados del mundo. ¿Cuándo es que Jesús comenzó a sentirse separado de su Padre? No fue el viernes, sino que fue el jueves. Ahora sabemos cuáles son los 3 días y las 3 noches. Jueves, viernes y sábado. Viernes, sábado y domingo. Inclusivamente hablando. Ahora vamos a leer algunos textos sobre la pasión de Jesús. Mateo 26 y el versículo 38. Mateo 26 y el versículo 38. Vamos a ver la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Estaba ya sabiendo que iba a morir como Jonás en el vientre del pez? Sí, mi alma está muy triste
triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué tenía la copa? Yo pregunto, ¿qué tienen las copas en el libro de Apocalipsis? Las 7 copas postreras, ¿qué tienen? La ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Qué tenía la copa que iba a beber Jesús? La ira de su Padre. Y en Juan 18:11 dice Jesús que esa copa se la dio su Padre. La copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber, dice Jesús. Eso fue lo que causó su sufrimiento, porque la copa de la ira de Dios le fue dada por su propio Padre, quien aparentemente lo abandonó. Así que dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y ahora piense lo que sucede, mientras está agonizando diciendo: Padre, que pase esta copa de mí, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Dice que comenzó a angustiarse con una tristeza que nunca podremos comprender, triste aún hasta la muerte, según leímos. Ahora, ¿qué sucede? Vienen las aguas o la turba. Versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha ¿qué? Rodeado de las aguas, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En Lucas 22:44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vayan conmigo a Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. ¿Recuerdan la experiencia ambivalente de Jonás, donde decía: me has desterrado, me has desechado, pero aún creo que algún día voy a ¿qué? Voy a ver tu santo templo? Es decir, me siento separado, pero reclamo tu promesa de algún día estar otra vez en tu santo templo. Fíjense Hebreos 5 y el versículo 7. Está describiendo el sufrimiento de Jesús y dice esto: y Cristo, en los días de su carne, significa que mientras estuvo aquí, ofreciendo ¿qué cosa? Ruegos. ¿Y qué más? Súplicas. ¿Con gran qué? Clamor y lágrimas. ¿Pueden escuchar la angustia por la descripción? Al que le podía librar de la muerte. Dijo Jonás varias veces que Dios lo había oído, aunque estaba sufriendo. ¿Me oíste? Sí. Ahora dice: fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Jesús estaba pasando por su experiencia en el Getsemaní y en el Calvario, Él no podía sentir el rostro de su Padre. Pero Él reclamó la promesa de su Padre de que si Él era fiel en cumplir con la misión que había prometido de sacrificar su vida, Él iba a ver de nuevo el rostro de su Padre e iba a ver su santo templo. Por eso en la cruz sentimos esa ambivalencia de Jesús, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si lo desamparó, ¿para qué le está encomendando el espíritu? Porque se sentía separado, pero reclamaba las promesas de Dios. Le estaba diciendo: guarda mi identidad, porque el domingo en la mañana vas a tener que devolvérmela. Con el espíritu, con el aliento de vida. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento se usan las mismas palabras en griego para describir el lugar donde fue Jesús? Por ejemplo, la palabra Hades es la mismita palabra Seol.
Es como decir en español casa y en inglés house. La palabra Hades es la deseo. Y en Hechos, el capítulo 2, cuando predicó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, citó el Salmo 16:10, donde dice: no me dejarás en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, la mismita palabra que se usa para describir a Jonás, se usa para describir a Jesús. En Romanos 10:17 se usa la palabra abismo. 10:7, se usa la palabra abismo para describir el lugar a donde fue Jesús también. Y la palabra abismo en griego, abusos, es la mismita palabra en griego que se traduce abismo en la historia de Jonás. Es decir, se usa para los dos la misma terminología. Y es más, Lucas 22 y el versículo 53 nos dice que desde el momento que Jesús fue arrestado, cayó en manos de los potestades de las tinieblas. Dice: ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Lucas 22 y el versículo 53. Entonces necesitamos hacernos la pregunta: ¿cuándo comenzaron los 3 días y las 3 noches? En realidad, mis hermanos y hermanas, una lectura cuidadosa de los evangelios revela que los 3 días y las 3 noches comenzaron con la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando clamó a su Padre, y luego ahora escuchen las palabras, porque en un momento les voy a mencionar los versículos, cuando fue entregado, arrestado, procesado, condenado, escarnecido, escupido, azotado, desechado, crucificado, sepultado y resucitado. Todo eso está incluido en los 3 días y las 3 noches. En los evangelios está esa terminología, no lo digo yo. Y ustedes dicen: ¿cómo podemos estar seguros que todos esos eventos se deben incluir en los 3 días y en las 3 noches? Por una razón muy sencilla. Cuando los evangelios hablan de la pasión de Jesús, incluyen su experiencia en el huerto, su arresto en el huerto, su enjuiciamiento, su condenación, su crucifixión y finalmente su resurrección. Por ejemplo, les doy nada más los versículos. En Mateo 16:21, Jesús dice: el Hijo del Hombre va a padecer de manos de los líderes religiosos, va a morir y resucitar al tercer día. Padecer, morir y resucitar. Entonces, el padecer está incluido en los 3 días y las 3 noches. Sí, dice, porque resucitar al tercer día. Empieza con sus padecimientos. En Mateo 17:22 y 23 dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar y va a resucitar el tercer día. Entonces yo pregunto: ¿la entrega de Jesús es parte de los 3 días y las 3 noches? Claro que sí. En Mateo 20:18 y 19 usa más palabras. Dice: el Hijo del Hombre será entregado, condenado, escarnecido, azotado, crucificado y resucitará el tercer día. Es decir, que la entrega, la condenación, el escarnecimiento, los azotes, todo está incluido en los 3 días y las 3 noches. En Lucas 9:22 se usa esta terminología: es necesario que padezca muchas cosas, sea desechado, ser muerto y resucitar al tercer día. Y en Lucas 18:32 y 33 dice que es necesario que sea entregado, escarnecido, afrentado, escupido, azotado, lo matarán y resucitará al tercer día. ¿Se resuelve entonces el problema de los 3 días y las 3 noches? Sin ningún problema. No tenemos que poner la crucifixión el miércoles. No tenemos que empezar los 3 días y 3 noches cuando Judas decidió entregar a Jesús. Ni tampoco hay que decir que Jesús resucitó el sábado. Jesús no puede haber resucitado el sábado. Y usted, ¿por qué no puede haber resucitado el sábado? Porque en el Antiguo Testamento hay una profecía mesiánica muy importante. Permítame compartirles ese dato. Ya que no voy a estar aquí tanto tiempo, pues entonces me dan unos minuticos extra. Hay una profecía mesiánica muy interesante en Éxodo 16. Generalmente, cuando leemos Éxodo 16, la historia del maná, lo que pensamos es que Dios quería enseñar
que hay que guardar el sábado. Y esa es una de las lecciones, no me entiendan mal. Pero hay una lección más profunda que eso. Yo pregunto, ¿qué representaba el maná? El pan representaba el cuerpo de Cristo. Dice Jesús, yo soy el maná que he descendido del cielo. Y dice, y yo doy mi carne por la vida del mundo. En Juan 6. Es decir, que el maná representaba la carne de Jesús, que da por el mundo. Y claro, la forma como asimilamos la carne de Jesús es a través del estudio de la palabra de Dios. No somos caníbales. Jesús entregó su carne, ¿verdad?, por la vida del mundo. Es decir, el maná representaba su carne. Ahora, fíjense qué interesante la historia de Éxodo 16. ¿Qué pasaba cuando se recogía maná del miércoles para el jueves? Dos características. Dice, se dañaban, se arruinaban, pero hay dos cosas que pasaban con el maná. Número uno, criaba gusanos. Y número dos, hedía. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cadáver que se ha corrompido. Pan común y corriente no le pasa eso. Y si ustedes van allá al supermercado y se compran un pan y lo dejan guardado por una semana, y a la semana van allá y el pan ha criado gusanos y hiede. Claro que no. ¿Qué le pasa? Se pone mohoso. Pero no cría gusanos ni tampoco hiede. Ahora escuchen bien. ¿Qué pasaba cuando se recogía el maná el viernes y se guardaba para el sábado? El sábado no criaba gusanos ni hedía. Dios estaba enseñando que Jesús, el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, iba a descansar en el sepulcro el sábado y su cuerpo no iba a haber corrupción. El sábado debía descansar en el sepulcro. Y por eso algunos dicen, pero ¿por qué resucitó el domingo? Tiene que ser importante el domingo por haber resucitado. No resucitó el domingo no porque el domingo es importante, sino que descansó el sábado porque el sábado es importante. Y si iba a descansar el sábado, el único día que podía resucitar sería el siguiente día, el domingo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tremendas cosas en la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas. Permítanme leerles para concluir algunas citas del Espíritu de Profecía sobre lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Les recomiendo que lean 2 capítulos del Deseado de todas las gentes. Un capítulo se titula Getsemaní y el otro capítulo se titula El Calvario. Lean esos 2 esta noche antes de acostarse, o mañana se levantan un poquito más temprano. Léalos a la luz de lo que hemos estudiado esta noche. Deseado de todas las gentes 6:38. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. Qué gran sacrificio hizo Jesús, mis hermanos y hermanas. Hemos olvidado que la porción de los 3 días y 3 noches que es más terrible es la primera porción. Porque después que Jesús murió, no sabía nada, ya no había sufrimiento ni agonía. El tiempo terrible de los 3 días y las 3 noches, como con Jonás, es cuando Jesús estaba vivo, cargando los pecados del mundo, los tuyos y los míos. Cuando yo oigo a Jesús en el Getsemaní clamando a su Padre, porque su Padre ha retraído su rostro de él, puedo entender un poco más lo terrible que es el pecado ante la vista de Dios, que retrajo su presencia de su propio Hijo por lo terrible que es el pecado. Y solo mirando yo al Getsemaní y a la cruz, voy a querer deshacerme del pecado. Amén. El problema es que en vez de mirar a Jesús en el Getsemaní, estoy viendo la novela del día. No, yo no. Pero estamos. ¿Y ustedes creen que viendo novelas vamos a sentir que el pecado es bien pecaminoso y vamos a querer vencer el pecado? ¿Qué va? Las novelas lo que hacen es confirmar el pecado. Porque vemos adulterio y vemos malas palabras y vemos peleas entre esposos y mentiras y todo. Y entonces lo que psicológicamente sucede es que la mente dice, it's okay. Mientras más
exponemos la mente a eso, más se acostumbra la mente y más terrible y menos terrible se ve. Pero cuando vamos al deseado de toda la gente, leemos los evangelios, la agonía de Jesús por causa de nuestros pecados que fueron colocados sobre Él, entonces voy a ver lo terrible que es el pecado y no voy a querer seguir pecando. Escuchen esto. 6:38. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el terror de quedar separada de Dios. Está en el capítulo en Getsemaní. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. En la página 6:38 sigue diciendo Elena White: los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo en el Getsemaní, mis hermanos y hermanas. Y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. En realidad en inglés es más fuerte. En inglés dice was crushing his life. Crush es ¿qué cosa? Aplastar. Es decir, el sentido del pecado estaba aplastando su vida. En las páginas 641 y 642 dice aquí: apartándose Jesús, volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los labios de Jesús: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una cita más de este capítulo, página 642, dice: pero Dios sufrió con su Hijo. Imagínense un padre tener que retraer, ver a su hijo agonizando y sufriendo y cargando los pecados, y él oculto. ¿Ustedes creen que un padre no sufre igual que el hijo? Sabiendo que lo podía salvar. Claro que sí. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor, noten, vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas, también representando las aguas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo, ningún arpa vibraba. Si los moradores, ahora escuchen bien, si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar veían al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a la vista de Dios el pecado. La razón por la cual seguimos pecando es porque nosotros no estamos dedicando tiempo a reflexionar sobre lo terrible que es el pecado a la luz de los sufrimientos de Jesús. Por eso la sierva de Dios dice que debemos pasar 1 hora cada día meditando sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Y dice que si lo hacemos, habrá transformación y cambio en nuestra vida. Tal vez les leo una última cita.
Esto no está en el deseado, está en un panfleto que se llamó Bible Training School, septiembre 1, 1915. Dice la sierva del Señor: en el huerto de Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre, y la naturaleza humana del Hijo de Dios se estremeció bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que salió de sus pálidos y temblorosos labios el grito agonizante: ¡Oh Padre mío, si fuere posible, haz que pase de mí esta copa! Pero si no hay otra forma de salvar al hombre, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora escuchen esto, está en el Getsemaní. La naturaleza humana hubiera muerto en ese mismo instante bajo el horrorizante sentido del pecado, si un ángel del cielo no le hubiese fortalecido para sobrellevar la agonía. Entonces, mis hermanos y hermanas, necesitamos visitar el Getsemaní más a menudo, y necesitamos visitar el Calvario más a menudo. La forma de vencer el pecado no es mirando la ley. Que nos dice: no, a ver cómo me va con la ley hoy. Y hacemos listas. Mire, estoy bien, hoy guardé casi todos, fallé en 2 nomás. Mirando la ley no hay poder, pero mirando a Jesús hay poder. Porque vemos que Jesús estuvo dispuesto a morir para pagar mis transgresiones de la ley, y voy a ver lo terrible que fue el pecado con Jesús, y entonces por su gracia voy a querer vencer el pecado. Ojalá esa sea nuestra experiencia al haber estudiado este tema en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias porque estuviste dispuesto de enviar lo más precioso que tú tienes, tu amado Hijo, y que nos lo regalaste a nosotros, porque siempre será humano. Qué glorioso que tú no solamente nos lo prestaste, sino que nos lo regalaste. Siempre será nuestro hermano con una naturaleza humana. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes a apreciarlo y amarlo. Te damos gracias por haber estado con nosotros. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.